Te voy a contar hasta 10, María Lucía. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente a estas clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Betsy Forero Montoya, soy profesora de estudios japoneses. Los voy a estar acompañando en las presentaciones esta semana. Les recuerdo que estamos hablando de Japón desde ayer. Mañana nos acompañará el profesor Amaury García del Colegio de México y el viernes estarán María Clara Figueroa y Santiago Valencia hablándonos también desde aquí de Bogotá, estudiantes de la Universidad de los Andes, de la maestría en Historia del Arte. Hoy nos acompaña desde Kioto, muy a las 6 de la mañana en Kioto, nos acompaña María Lucía Correa. María Lucía ha trabajado sobre Japón durante muchísimo tiempo, ¿ya? Ella, diría yo, que ha trabajado principalmente en literatura durante muchísimo tiempo, creo que estudió a Yukio Mishima. Hoy nos va a hablar de literatura también, pero probablemente desde otra perspectiva. María Lucía es profesora de estudios japoneses de literatura de las universidades de Ritsumeikan, Doshisha y de Kioto, en Japón. Entonces, pues María Lucía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros a esta hora de tu mañana y de nuestra tarde. Y pues qué rico tenerte aquí con nosotros. Recuerdo a todos que pueden dejar sus comentarios y sus pues preguntas en general en el chat de Zoom o de Facebook, y hacia el final de la charla María Lucía los abordará. Entonces sí, María Lucía, te doy la palabra. Gracias por estar acá. Bueno, Betsy, mil gracias por presentarme y muchas gracias por invitarme también a estar acá. Muchas gracias a todos los que están presentes y escuchándonos. Mi nombre es María Lucía Correa, vivo en Kioto desde hace unos 16 años y hoy quiero hablarles sobre una lectura que me parece apropiada para pensar el fin de los tiempos. Entonces voy a empezar compartiendo la pantalla con unas imágenes básicamente que me van a servir como para ilustrar algunos puntos que me van a servir sobre todo para esconderme, para refugiarme detrás de las imágenes. El agradecimiento también es para la Facultad de Artes y de Humanidades de los Andes, porque a mí me alegra mucho poder hacer parte de un espacio como este, que ignora las distancias físicas y los usos horarios. Como dijo Betsy, acá son las 6 de la mañana, estamos empezando recién el día, y que nos junta, digamos, en torno a un deseo de compartir visiones varias desde la academia. Me parece que es digno de celebrar que a pesar de lo extendido del confinamiento en Colombia, todavía se mantengan vivas iniciativas como estas para pensar sobre el mal de nuestros tiempos, y también para pensar más allá de ese mal y para pensar también más allá de estos tiempos. Antes de entrar en el tema del que quisiera hablarles hoy, que es el emisario de Yoko Tawada, quiero hacer un desvío, y ese desvío es por el afiche que promociona esta semana del Japón en las clases abiertas y que es una variación del formato que han venido usando para las anteriores charlas, al menos para las charlas de estas últimas semanas. Como me produjo curiosidad, me pareció interesante los motivos que se utilizaban en el afiche. Busqué los afiches de las semanas previas a ver si había algún elemento común entre ellos, y me encontré que durante más o menos un mes la facultad usó estas imágenes en las que se repite siempre una figura andrógina
parada frente a la pantalla de un computador que parece estar estallando en colores, probablemente como evocando ese destello placentero que se siente al conocer algo nuevo, al sentirse intelectualmente estimulado. Es un estallido que sale desde adentro de la pantalla del computador o que la atraviesa. Además, a un costado está el violín, al otro lado del afiche están las máscaras de las musas del teatro. También hay algunos libros, a veces junto a la pantalla del computador y a veces flotando. Entonces, este es como el tema que se repite en todos los afiches de este último mes o mes y medio. Y me pareció interesante que hubiera algunos cambios y algunas variaciones para el afiche de esta semana, de la Semana del Japón, y quise mirar, quise reparar pues en esos cambios, desde los cambios más pequeños hasta los cambios más grandes, para ver qué nos decían, qué significaban. Este es el afiche para la Semana del Japón. Empecemos por lo pequeño. Los libros permanecen idénticos, los libros no cambian. El violín se ha cambiado por un shamisen, que es el más moderno de los instrumentos tradicionales japoneses. Fue importado desde el reino de Ryukyu, lo que hoy en día es Okinawa, hacia el siglo XVI. Luego las máscaras del teatro, de las musas del teatro, son reemplazadas por una máscara, por un rostro de un miko, o por las máscaras de un miko. Y me preguntaba yo a qué referencia está conectado este, y quizás sea una referencia a la máscara del mono en el teatro No y en el Kyogen, o quizás sea una referencia al Sarugaku, que literalmente significa música del mono, que era una forma popular de teatro cómico y acrobático en Japón, que se hizo popular en la era Heian, y del que nacieron estas otras dos formas de teatro, el No y el Kyogen. O de pronto es una referencia a Son Goku, el rey mono, el protagonista de la novela china del siglo XV, Saiyuki, el peregrinaje al oeste. Y entonces con este rey mono sería una referencia a un discípulo aventajado, astuto pero codicioso, un mono necio y travieso, pero también un guerrero invencible. Luego la explosión, que si uno la mira bien también parece como un río, algo que fluye. En la imagen de esta semana es de color rosa, algo que yo creo que evoca pues los ríos de pétalos rosados de los cerezos en flor en la primavera de Japón. Finalmente, la figura humana que está frente a la pantalla del computador ya no es esta semana una figura andrógina, sino que se transformó en una figura obviamente femenina, vestida con un kimono de mangas largas, con un tocado alto, los labios rojos, quizás una representación de la geisha. Entonces, yo veo en este afiche la repetición de algunas imágenes cliché del Japón sobre las que quisiera llamar su atención. Y quiero hacerlo porque esta diferenciación, digamos, que se establece entre lo que es Japón y lo que no es Japón, a partir de una referencia a lo exótico, es decir, el elemento de lo exótico como imprescindible para poder abordar a Japón como tema, es quizás aquello de lo que no voy a hablar hoy. Está quizás completamente en un lugar diferente del que quiero, del lugar al que quiero llegar hoy. Ahora, aquí no hay ninguna equivocación en los referentes. Efectivamente, los símbolos que se han empleado en el afiche pertenecen correctamente a la cultura japonesa. Muchos los hemos visto en otros lugares, por ejemplo, como los afiches promocionales de la
Agencia Nacional de Turismo japonés, o la figura de la mujer japonesa vestida de kimono, de hecho es un símbolo nacional de Japón, tanto como los cerezos. Y esto no ocurrió por casualidad. La conversión de esta mujer en kimono en un símbolo de la tradición japonesa fue un proceso moderno y deliberado. Y aquí le decía yo a Betsy que iba a hacer una referencia a su charla de ayer, y es sobre cómo la tradición japonesa es una de las invenciones modernas que sirvió de columna para la construcción de la nación japonesa moderna. En el siglo XIX, en la era Meiji, es decir, cuando nace Japón como Estado-nación y se inicia el proceso de modernización, el Estado japonés creó un modelo de feminidad japonesa claramente distinta del modelo racional y occidental que se le impuso, que se le ofreció a los hombres. Y ese modelo de feminidad, de nuevo, había sido mencionado ayer en la charla de Betsy, ese modelo de feminidad estaba fuertemente asociado al papel de la mujer en el hogar, a la política de la buena esposa y la sabia madre. Y también estaba conectado al mantenimiento de la tradición, es decir, que a las mujeres se les asigna en la era Meiji la labor de mantener la tradición, mantener la cultura y mantenerla además dentro de la casa. Este proceso de la construcción de la identidad cultural japonesa moderna significó como una distinción tajante entre lo japonés y lo occidental. Ayer Betsy creo que hacía una referencia como a una relación dialógica entre Oriente y Occidente en el momento en el que se abren las fronteras de Japón. Yo quisiera verlo un poco más como la creación de una separación radical entre lo que es y lo que no es Japón, y la creación en ese punto de lo que es Japón, de lo que puede llamarse la tradición japonesa, de lo que puede considerarse como representativo de la cultura japonesa. Y esta distinción, esta separación, se difundió a todas las esferas de la vida japonesa. Estoy tratando de decir pues que en el origen de esas imágenes que se repiten en el afiche de esta semana, estamos haciendo eco de una especie de autoorientalización o de autoexotización que desde Occidente repetimos, encantados, asegurándonos así de que Japón permanezca separado, que permanezca signado por una condición de otredad, de alteridad radical e inquebrantable. Entonces, aquí estoy pensando pues en el orientalismo, digamos, como una frontera ideológica. Y me pareció pues importante hacer este desvío por la idea del orientalismo como frontera ideológica, porque la autora de la que quiero hablar hoy, Yoko Tawada, es una autora que hace una referencia constante al tema de la frontera, del límite, del borde. Pero en Tawada, el borde no denota una separación entre dos territorios, o no solamente la separación, sino también a la vez la juntura. Cuando yo pienso en el tema del borde en Tawada, pienso en la noción de extimidad, que es un término del psicoanalista francés Jacques Lacan, y que hace referencia a lo que está más próximo, más íntimo, sin dejar de ser exterior. Es por supuesto una formulación paradójica. El término extimidad
se construye sobre la noción de intimidad, pero no son opuestos. Digamos que se refiere a lo que es más íntimo y a la vez lo más externo. Y ese tránsito de lo íntimo a lo extimo no ocurre en la obra de Taboada con un atravesamiento de fronteras, ¿no? No hay un cruce de bordes. Me parece fácil pensarlo con la ilustración de la banda de Möbius y cómo en el tránsito mismo, en el movimiento, hay un paso de adentro a afuera sin haber jamás cruzado un borde. Taboada ha hecho referencia varias veces al hecho de que más que escribir sobre fronteras o sobre cruzar fronteras, lo que a ella le interesa es escribir sobre movimientos, flujos entre distintos lugares y pues de viajes. Entonces vamos a encontrar a varios de los personajes de Taboada en movimiento, en tránsito. Uno de esos personajes en tránsito es la narradora de Donde comienza Europa, un diario probablemente basado en el viaje que Taboada hizo a los 19 años en el tren transiberiano. En este libro, Taboada se pregunta una y otra vez por el lugar del límite que separa a Oriente y a Occidente. Ese límite al que hacemos referencia con tanta facilidad cuando miramos a Japón desde Occidente. Ella se pregunta una vez y otra dónde está el límite y la pregunta permanece a lo largo del texto sin respuesta. Y resuena como en todos los distintos textos que componen Donde comienza Europa. ¿Dónde comienza Europa? ¿Son los montes Urales lo que separa a Europa de Asia? ¿O es acaso Siberia una especie de límite extendido? Este viaje de Taboada no es un viaje cruzando fronteras ni atravesando bordes. Es un camino por el borde del borde, que está abierto siempre como una herida. Quiero leer este fragmento de Donde comienza Europa. Carta a mis padres. Europa no comienza en Moscú, sino en algún lugar antes. Miré por la ventana y vi un letrero tan alto como una persona con dos flechas pintadas, tras las cuales estaban escritas las palabras Europa y Asia. El letrero estaba puesto en el medio de un campo, como un agente de aduana solitario. Ya estamos en Europa, le grité a Masha, que estaba bebiendo té en nuestro compartimento. Sí, todo es Europa después de los montes Urales, respondió ella, impasible, como si esto no tuviera la menor importancia, y siguió bebiendo su té. Me acerqué a un francés, el único extranjero en el coche, además de mí, y le dije que Europa no comenzaba en Moscú. El hombre rió un poco y dijo, Moscú no es Europa. Entonces las fronteras, esas líneas imaginarias entre países o entre continentes en este caso, son un tema que aparece constantemente en la obra de Taboada, no como barreras para ser franqueadas, sino quizás como la causa de una sorpresa. Es la sorpresa de que las fronteras han sido atravesadas ya. La aparición frecuente de este tema quizás está conectado con el hecho de que Taboada, a pesar de haber nacido en Tokio en 1960, vive en Alemania desde 1982, primero en Hamburgo y después en Berlín. Taboada además es una escritora en dos lenguas. Ha publicado novelas escritas originalmente en alemán y novelas como El emisario, escritas originalmente en japonés. Por eso, además de los límites físicos del
del borde físico. En la obra de Tawada también hay tránsitos por entre límites metafísicos. Hay un paso, por ejemplo, por la brecha que hay entre el lenguaje y el mundo que creemos que el lenguaje retrata. También hay como un balanceo, un fluir por ese espacio borroso y ambiguo que existe entre los sonidos que significan algo, es decir, las palabras, y los sonidos que no. Tawada dice que su experiencia del distanciamiento de la lengua materna le trajo como efecto la sorpresa a la que hice referencia hace un segundo, y también el descubrimiento de particularidades del lenguaje, del japonés, que no había visto hasta ese momento por estar completamente sumergida en la lengua. Y esa perplejidad se hace concreta en la obra de Tawada con la aparición constante de juegos de palabras y de neologismos. Esas palabras nuevas las crea Tawada en alemán y en japonés, creando una multiplicidad de posibles lecturas sobre una única palabra. Quiero mostrarles una de esas creaciones de Tawada, que es la palabra Übersetzungen. Espero que la pronunciación esté correcta. Esta palabra es el título de una colección de ensayos también de Tawada. Y en Übersetzungen se juntan las posibilidades de leer esta palabra como Übersetzungen, las traducciones, pero también como Übersetzungen, lenguas extranjeras o lenguas de ultramar, y también como Über- y Setzungen, que hasta donde entiendo es el pez lenguado, entonces es como un sobrelenguado. Escogí un neologismo en alemán, pero otro del que hablaremos más adelante es el que le da título a la novela El emisario. Volveremos sobre esto un poquito más adelante. Pero de lo que había propuesto yo hablar hoy era de una lectura para después del fin del mundo. Entonces creo que es la hora de hablar del fin del mundo. Ese fin del mundo al que me estoy refiriendo empieza el 11 de marzo de 2011 a las 2:46 de la tarde. Es el momento cuando un terremoto de una magnitud que hasta entonces no se había conocido en Japón sacudió la costa noreste del país. El temblor se sintió con fuerza, aunque sin estragos, en Tokio, lo que causó como un remesón en el centro económico, financiero, espiritual, cultural de Japón. El terremoto es la primera de 3 caras que tuvo este desastre natural. La segunda fue el tsunami, que arrasó con varios pueblos a lo largo de la costa de las prefecturas de Miyagi, de Iwate y Fukushima. Esas imágenes del mar avanzando como un intruso imparable por entre los valles de la costa de Tohoku, yo creo que están grabados en la mente de muchos de ustedes, tanto como lo están en las nuestras. Y bueno, aunque el número de muertos y de heridos y desaparecidos que hubo
en el tsunami fue de más de 20.000 personas. Este no ha sido, digamos, el terremoto ni el tsunami más devastador en Asia. Más de 200.000 personas murieron en el terremoto del Océano Índico en 2004. Pero es la tercera cara del desastre, la que consumó este día como el día en que el mundo empezó a acabarse. Y me refiero, por supuesto, al accidente nuclear de Fukushima, que era una central nuclear de transformación de energía nuclear en energía eléctrica, manejada por la compañía eléctrica de Tokio. Este accidente, que no fue solo uno, sino que fue más bien una serie de incidentes encadenados, pues incluyó varias explosiones, pero también malos manejos, demoras en la reacción, ocultamientos de información, etc. Cuando sobrevino el terremoto, los reactores nucleares se detuvieron inmediatamente, pero el tsunami, que vino poco después, inundó las unidades, dañó la red eléctrica, los generadores de emergencia, lo que impidió que funcionaran los sistemas de refrigeración. A consecuencia de esto, vinieron las explosiones, los incendios, la filtración de radiación y, por último, lo que conectó esta desgracia con el mundo entero, el vertimiento de aguas contaminadas al Océano Pacífico. Este desastre de Fukushima, que uno no puede dejar de asociar con la de Hiroshima, no solamente por la repetición del significante Shima, isla, en el nombre de los dos lugares, sino también porque fue un recordatorio doloroso de lo fallido de la política de energía nuclear, que había sido considerado como la alternativa única, en realidad pacífica, al uso de energía nuclear para fines bélicos. Quisiera hacer una desviación más, y es que Oe Kenzaburo, quien en 1964 escribió las notas de Hiroshima, y que abogó durante mucho tiempo por el uso de la energía nuclear para fines pacíficos y por la abolición del uso y de la construcción de armas nucleares. Cuando ocurrió la tragedia de Fukushima, inmediatamente empezó a hablar de la necesidad de desmantelar las plantas de energía nuclear en Japón. Y ese activismo antiarmas nucleares transformado, sumado al movimiento anti-energía nuclear, y el apoyo de OE a ese movimiento fue muy significativo para la época. Alemania tuvo una reacción inmediata, parar el funcionamiento de sus plantas de energía nuclear, algo en lo que Japón, digamos, presentó una reacción mucho más tardía, y sobre la cual sigue habiendo, digamos, muchas preguntas. Entonces, bueno, es contra este telón de fondo del fin del mundo que Tawada escribe la novela El emisario. El emisario en japonés es Kentoshi, aún no ha sido traducida al español, pero la traducción al inglés de Margaret Mitsutani es una traducción fantástica que recibió el National Book Award en Estados Unidos. Quienes estuvieran interesados, esta novela se tradujo primero como The Last Children of Tokyo. Es la misma traducción de Mitsutani, pero después fue publicada por New Directions como The Emissary. Entonces, pues es sorprendente que se haya cambiado el título de la traducción de Los últimos niños de Tokio, El emisario. Y quiero ver un poco cuál es la razón para esto, hablando sobre el título de la obra, sobre Kentoshi. Kentoshi, este
estos kanjis que ven ustedes aquí en la portada a la izquierda, es otro neologismo de Tawada. Es un juego de palabras con el sonido Kento-shi que puede tener varias grafías. Miremos algunas de esas. Para empezar, aquí he puesto 3 escrituras con la misma pronunciación, Kento-shi, Kento-shi, Kento-shi. La primera de ellas, escrita con los caracteres Ken, espada, To, lucha, y Shi, hombre, es como se escribe la palabra gladiador. Entonces hay en Kento-shi, en el sonido de Kento-shi, digamos una referencia velada al gladiador y a la lucha. Pero la segunda, la segunda grafía de Kento-shi, es quizás a la que haga una referencia más directa el título de este libro. Kento-shi significa emisario, esta segunda grafía que tenemos aquí significa emisario. Y se refiere concretamente a los emisarios que eran enviados durante los siglos VII, VIII, IX, desde Japón, que en ese momento todavía no existía como una nación unificada, sino que correspondía a Yamato. Entonces se refiere a los emisarios enviados desde Yamato al imperio de la dinastía Tang en China, que todavía no era tampoco China. Los documentos que registran estas visitas de los emisarios japoneses a China dicen que los enviados eran comercial o diplomáticamente equivalentes a los funcionarios del imperio Tang, pero la verdad es que allí eran reconocidos solamente como mensajeros de un país tributario. El propósito de estos viajes era adquirir e importar conocimientos sobre filosofía y leyes y ciencia y traerlos de vuelta a Japón. La tercera grafía, la que está en letras un poco más grandes, es la que ha inventado Tawada para esta novela. Está conformado por los kanjis ofrecer, sasageru, que es el primer carácter a la izquierda, ken. Es un kanji interesante porque además se escribe con 2 partes, la de la izquierda significando sur, la de la derecha perro. Entonces ofrecer, ofrendar, se escribe como perro del sur. Pero bueno, obviemos la imagen oculta en el kanji. Ofrecer, como se hace en la ofrenda en el altar, To es luz y Shi de nuevo es persona, tal como en el segundo de los Kento-shi. Entonces, en este neologismo de Tawada hay algo que significa portador de luz, quizás dando a la figura del emisario una connotación positiva. Pero vean ustedes cuán difícil es explicar lo que significan estos 3 caracteres y cómo quizás esto motivó la escogencia de Mitsutani por The Last Children of Tokyo como una alternativa para el título de la novela. El emisario es una novela distópica que nos muestra la vida o lo que queda de ella, lo que queda de la vida en Japón después de uno o de varios accidentes, probablemente nucleares, que han arrasado con la sociedad, con la naturaleza, y de los que no sabemos mucho más que las consecuencias devastadoras que han dejado en el país. En la novela, Japón de nuevo
ha cerrado sus fronteras al mundo exterior. Tokio es una ciudad vacía, altamente contaminada. Lo que antes eran las partes alejadas del país, hacia el norte Hokkaido y hacia el sur Kyushu y Okinawa, son los lugares a los que huyen las personas para vivir. En el centro de Tokio no queda nadie. Los habitantes de Tokio huyen a la región de Tama. En este Japón distópico, hablar o estudiar o leer en idiomas extranjeros está prohibido. No hay ninguna prohibición expresa, pero los habitantes de Japón sienten temor de hablar o de usar siquiera palabras, palabras que provengan del inglés. Los animales han desaparecido. La gente ha dejado de usar electrodomésticos por los daños neurológicos que causan. Los dientes de león crecen, se vuelven tan grandes como crisantemos. Los salmones tienen estrellas en la piel y se ha dejado de usar la palabra saludable para no ofender a la ciudadanía que saben que ya nada hay saludable. Los niños son débiles, incapaces de comer sin que les sangren las encías, los dientes se les caen eh, como, como las pepas de la granada, están atrofiados, mueren jóvenes, a los 15 años están en sillas de ruedas, su pelo se ha vuelto gris. Esta nueva generación de niños cambia de niños a niñas. Los niños se vuelven niñas, las niñas se vuelven niños. En cambio, los ancianos viven más de 90, más de 100, más de 110 años. Son fuertes, activos y están fortalecidos quizás a pesar de la sospecha de que no pueden morir. Y todos, ancianos y jóvenes, viven bajo esta amenaza que no se sabe de qué es, pero que inspira temor. Esta imagen que está ahora en la pantalla es de uno de los dibujos de Akira Kurosawa para su película Sueños. Una de las historias de la película que salió en 1990 se imagina la vida en un Japón después del meltdown de 6 reactores nucleares. En la película la gente huye hacia el mar, donde unos mueren ahogados y los que quedan como atrapados en este paraje radiactivo de cielos negros y rojos. Yo no creo que Kurosawa hubiera imaginado que 20 años después de su película esta imagen de la angustia nuclear hubiera estado tan cerca de volverse realidad. Los personajes de la novela son un bisabuelo llamado Yoshiro, de más de 100 años, que como los demás hombres de su generación parece haberse vuelto inmortal. Está tan lleno de energía que cada mañana va a la tienda de alquiler de perros a alquilar uno para poder correr con él y quemar la energía que le sobra. Los perros están casi extintos, solo quedan los, los perros de raza pura que se alquilan para que la gente los comparta. Y él cuida de su bisnieto, Mumei, un niño de escuela primaria. Su nombre, Mumei, está compuesto por 2 caracteres, el carácter de no y el carácter de nombre. Mu, no, me, nombre. Entonces es un nombre que literalmente significa sin nombre. Mumei es un niño inocente, frágil, apenas capaz de sobrevivir, pero dueño de una resignación, de una calma
sí, bueno, resignación ante el destino que Yoshiro desconoce. Para estas nuevas generaciones, pues no hay esperanza, salvo quizás hacerse parte de un grupo secreto del que no nos enteramos sino hasta en las últimas 5 páginas de la novela, de niños que son sacados del país como emisarios. Son emisarios para llevar afuera de Japón el mensaje el mensaje cifrado en sus cuerpos de lo que ha pasado en Japón, también para ser sometidos a experimentos que probablemente produzcan una cura, eh, pero, eh, pero que probablemente también les significará simplemente la muerte. Bueno, en la novela de Tawada, como quizás en muchas novelas distópicas, esa representación sombría y desesperanzada del futuro tiene que leerse como una crítica a la sociedad actual que representa. Entonces, por ejemplo, la figura de los ancianos inmortales que viven tan largo que han vuelto obsoleto el sistema de pensiones, refleja una de las preocupaciones actuales en Japón y una tendencia poblacional en el Japón contemporáneo del aumento de la edad de la población trabajadora. Se estima que en unos 40 años más del 60% de la población japonesa esté compuesta de personas mayores de 65 años. Pero más allá de esta crítica puntual eh, al envejecimiento de la población, me parece que es la crítica encubierta bajo la imagen de este periodo, de ese regreso al periodo de aislamiento. Y es sobre esto que quisiera hablar un poco y detenerme allí. He dicho que en Kentoshi, Japón ha cerrado de nuevo sus puertas a los países extranjeros. Este de nuevo es una referencia al periodo de aislamiento del Japón que tuvo lugar, perdón, que tuvo lugar eh, durante el shogunato Tokugawa, el periodo Bakufu, y fue un periodo de unos 2 siglos durante los cuales los lazos diplomáticos y comerciales de Japón con otros países fueron limitados y el ingreso de los extranjeros fue mayormente prohibido. La salida de japoneses al extranjero se hacía bajo estrictos controles del gobierno, etc. Este periodo se llamó Sakoku, que es lo que tenemos ahí escrito en la parte izquierda de la diapositiva. Sakoku es un término que se ha aplicado retroactivamente para nombrar esta época. Lo curioso del término Sakoku, que significa literalmente cadena y país, es decir, país encadenado. Lo curioso de este término es que fue una invención a principios del siglo XIX de un traductor del holandés que se llamaba Shizuki Tadao, una traducción de los relatos de viaje. Fue una traducción, aparece, digamos, dentro de la traducción de los relatos de viaje de Kempfer, un explorador alemán que visitó Japón durante el siglo XVII para hacer estudios de botánica. Una cosa que hay que pensar al respecto de este aislamiento del país, de este cerramiento del Japón durante el Sakoku, es que el aislamiento del shogunato no era tan absoluta como se suele pensar.
Por una parte, el comercio y el intercambio cultural con China y con Corea se mantuvieron activos durante todo el periodo, así como las relaciones con los pueblos Ainu y Ryukyu, que eventualmente culminarían en la invasión y en la incorporación de lo que hoy en día son Hokkaido y Okinawa. Pero además existía esta isla artificial llamada Dejima, que está en la ilustración en la diapositiva, que estaba en el puerto de Nagasaki, en la isla de Kyushu, donde el comercio y el intercambio con los holandeses estaba permitido y regulado. Dejima había sido construida originalmente para segregar a los misioneros portugueses, que finalmente fueron expulsados en 1639 y se transformó como un lugar de intercambio, de intercambio comercial con los holandeses. Y bueno, Dejima se convertiría digamos, en una pequeña apertura, en una pequeña brecha por la que se cuela hacia adentro y hacia afuera el intercambio cultural. Entonces, esta idea de que Japón estaba completamente aislado, de que Japón estaba cerrado al mundo exterior, es por supuesto eh, una lectura exagerada de las políticas de aislamiento de Japón. Y a estas políticas, o a esta lectura errada del Sakoku, hace referencia a Tawada en el emisario, cuando Yoshiro y su entonces mujer se enteran de que se ha puesto en efecto una nueva política de aislamiento para cerrar a Japón y para impedir el tránsito desde y hacia Japón. En ese momento, dice Tawada, Yoshiro envió al periódico local un ensayo titulado Japón no estaba aislado, pero se rehusaron a publicarlo. Lo escribió para demostrar las fuertes conexiones que Japón había mantenido con el mundo exterior durante el periodo Edo, a través de Holanda y de China. Pero el oficial del periódico se negó a darle su sello de aprobación. Yoshiro decidió guardar el manuscrito para la próxima ocasión en que una revista le pidiera su contribución, pero extrañamente todas las solicitudes cesaron repentinamente después de esto. Tawada, tanto en Kentoshi, el emisario, como en su ensayo Dejima, la navegación de las lenguas, que fue escrito originalmente en alemán, critica la actitud política del Japón actual como una especie de nostalgia por el periodo Edo, en el que se culpa, ¿no? Esa nostalgia culpa a la apertura del país por las catástrofes sufridas. Y se promueve además una nostalgia por un tiempo pasado en el que el espíritu del verdadero, concentrado Japón aún existía. Entonces, este interés de Tawada por el periodo de aislamiento, por ese país encerrado en cadenas, y por Dejima, por Dejima, como esa brecha abierta por la que fluye el intercambio con Europa, reflejan una crítica directa a las políticas de derecha del partido de gobierno que fue elegido justo después del accidente de Fukushima. Tawada no está sola en la crítica, son muchos los intelectuales japoneses que hacen una crítica fuerte a esta era de restauración que sobrevino después de del accidente de Fukushima, ese traer de vuelta el Japón de antaño. Y ella y los críticos de estas políticas ven el peligro allí de una activación del pasado mítico y supuestamente homogéneo que en realidad nunca existió.
los desastres naturales, tecnológicos, las fallas humanas aparecen, son temas recurrentes en los escritos más recientes de Tawada. No solo el emisario, sino también la isla de la vida eterna, un título que es lindísimo en japonés porque es Fushinoshima. Hace de nuevo un juego con el shi en shima, que también significa muerte, pero Fushinoshima también resuena como Fukushima, no como el lugar de la muerte, sino el lugar de la no muerte. Ese fue, ese fue un texto que apareció publicado en inglés en esta antología que se llama March Was Made of Yarn. Son respuestas de algunos escritores japoneses a la crisis tras Fukushima. Entonces, en varios ensayos, en varios textos de esta época, Tawada muestra una preocupación por Fukushima, por la voz de Fukushima. Yo tuve la oportunidad de conocer a Tawada en un taller sobre traducción que hizo en la Universidad de Ritsumeikan hace unos años, y en ese taller lo que hicimos fue leer en varias voces poemas que habían sido escritos en el momento de la visita que hizo Tawada al sitio del desastre, digamos. Entonces, esa preocupación por Fukushima que se repite con el emisario encuentra, digamos, una representación fantasmagórica de la relación de los humanos con la tecnología, pero también con el mundo natural y con la imposibilidad del control de lo natural. No tengo ya mucho tiempo para hacer mención a esto, pero hablando del mundo natural, quisiera brevemente referir otro de esos bordes por los que navega Tawada y que tiene que ver con lo natural, y es la frontera entre la animalidad y la humanidad. Esa metamorfosis a formas animales parece ser un tema frecuente en varias obras de Tawada, entre las que no quiero dejar de mencionar la novela El novio era un perro, Inomukuiri, que es una novela por la que le concedieron a Tawada el premio Akutagawa, originalmente escrita también en japonés, cuya traducción aparece en esta colección de cuentos sobre perros, en la que tuve el gusto de participar como traductora. Yoko Tawada se pregunta hasta dónde llega la animalidad y hasta dónde llega la humanidad, cómo parecen a veces tan separadas y cómo parecen a veces encontrarse de una manera tan clara. En el emisario los animales han muerto, se ha acabado la animalidad, pero entonces en la carátula del libro en japonés aparece esta figura que es sin duda una representación de Mume, este niño con patas de pájaro cuyos dientes son tan débiles y tan frágiles que no puede más que comer o tomar el jugo de naranja que le exprime su bisabuelo. Estas patas que no le sirven para caminar son también, son a veces transformadas en los tentáculos de un pulpo. Entonces, aunque desaparecen en Kentoshi los animales, aparece la identificación de los protagonistas como formas animales. Esta es una influencia clara de Kafka en la obra de Tawada, una influencia de la que ella misma ha hablado y que le ha permitido explorar, digamos,
la humanidad desde los ojos de los animales, con la crueldad y con la belleza que ello permite. Bueno, voy a parar aquí entonces mi presentación. Esto era un poco lo que quería contarles sobre Tawada y sobre el fin del mundo. Y quiero cerrar diciendo, ¿qué hay después del fin del mundo? Lo que hay después del fin del mundo es el mundo. Y ese mundo que sigue existiendo a pesar de la destrucción es el mundo en el que Tawada sigue creyendo y sobre el que sigue haciendo referencia en sus novelas. Muchas gracias por escucharme y le devuelvo la palabra a Betsy. Bueno, María Lucía, gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, Betsy, te escucho. Luis, ¿me confirmas? Ok. María Lucía, muchísimas gracias. Creo que tu presentación ayuda muchísimo como a ampliar los horizontes de la literatura japonesa desde este lado del mundo, en el que a veces pues, nos limitamos a un poco a lo que nos llega a través de los medios y lo que es como un poco más mediático, más comercial. Entonces, pues muchísimas gracias. En el chat, supongo, María Lucía, tú estás viendo también, creo que están haciendo comentarios, pero no veo ninguna pregunta específicamente. Yo No quisiera sé si hacer, sí, hay un comentario que me pareció interesante y es el comentario sobre el carácter chino aquí sí. de Sasagero, de ofrecer o de ofrenda. Dice Radina, el carácter chino contemporáneo de ofrecer ofrenda es simplificado y su grafía actual no representa bien su etimología. El carácter antiguo combina el recipiente sacrificial y la carne sacrificial. El perro se criaba y se comía junto con el cerdo en los territorios chinos desde aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Muchas gracias por esta explicación de la etimología de Ken, de Sasageru. A mí me gusta mucho de Tawada que ella le da una importancia muy grande a lo visual de los caracteres, ¿no? En algunas de las lecturas, por ejemplo, de su obra que uno encuentra en videos online, pues en línea, hay, por ejemplo, uno en el que ella lee una montaña y básicamente lo que está leyendo es la forma del carácter chino. Entonces, como que esa mirada un poco, bueno, pura, ingenua de la forma misma del carácter, como si fuera una ilustración, como si fuera una imagen, es algo que me parece a mí increíblemente atractivo de la obra de Tawada y que además me parece increíblemente difícil de traducir, porque es intraducible la imagen. Es posible traducir el significado y es posible explicar la etimología de los caracteres, pero es imposible transmitir la impresión que da la imagen de los caracteres. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la aclaración sobre la etimología de este carácter. Ok, vale, creo que no tenemos más preguntas por aquí. Bueno, si no hay... Sí, surgió una pregunta. Iba yo a comentar algo, pero bueno, surgió una pregunta. ¿Qué diferencias habría en esa mirada del fin del mundo occidental y el oriental? Yo no sé si sea necesario, de nuevo, hacer la distinción entre Oriente y Occidente para pensar el fin del mundo. Una cosa, por ejemplo, que fue muy conmovedora de lo que ha pasado ahora con la crisis del coronavirus, ha sido el hecho de que en este confinamiento nos hemos sentido todos involucrados, o bueno, en el primer momento de la crisis del corona nos sentimos todos involucrados primero como humanos, ¿no?
como cuerpos potencialmente mortales que se ven afectados por esta crisis de salud. Después vemos como las particularidades que tuvo el manejo que le dieron los gobiernos, cada gobierno a la crisis de salud. Pero la primera, digamos, el primer efecto de la crisis del corona fue igual para todos y fue la posibilidad, bueno, el recordatorio de la inminencia de nuestra muerte. Entonces yo no estoy segura de que haya pues como con respecto al fin del mundo una mirada diferente desde Oriente y Occidente, pero hay algo que dice Tawada que dijo Tawada sobre la crisis nuclear de Fukushima, y es que cuando le preguntaban a ella, bueno, ¿qué piensa usted de esto? Los periódicos alemanes, ella decía, bueno, es que en japonés no hay una palabra para decir catástrofe. Entonces, el hecho de que no haya una palabra para catástrofe hace que la visión de la catástrofe sea diferente. Algunos acusaron a Tawada de simplificar el asunto, de hacer una mirada ahí esencialista del problema de Fukushima, pero la verdad es que la reacción, digamos, pausada del pueblo japonés frente a la crisis de Fukushima, al menos, que es como el ejemplo más claro de fin de mundo que tenemos por ahora, fue diferente y se justificó en esta inexistencia de la palabra catástrofe. Entonces eso, creo que el fin del mundo es como la muerte, igual de aterrador, igual de igual de aterrador para todos, porque nos recuerda la condición, ¿no?, humana. Ahí han surgido más preguntas, no sé si tú quieres revisar y ver como cuáles quisieras abordar. De repente ahí han surgido más. Alguien pregunta sobre cómo se enfrenta un traductor a los textos de una escritora que hace uso de estos recursos tan plásticos en su escritura, y cómo afecta esto en las dos lenguas de la autora. A mí, traduciendo El novio era un perro de Tawada, me producía una gran frustración no poder transmitir los juegos de palabras que Tawada hace cada 2 o 3 líneas en su literatura. Ella misma ha hablado, Tawada es una escritora que se ha mantenido activa en ambas lenguas. Tawada escribe en japonés y escribe en alemán, y ha dicho en varias ocasiones que cuando escribe en una de las dos lenguas se cierra a la otra lengua, como si no existiera más. El único intento de escribir en las dos lenguas, dice ella, es este, es este libro que tengo yo en francés, además, que es El ojo desnudo. Y este fue un texto que ella dijo, vale, voy a escribir una frase en japonés, una frase en alemán, como vayan saliendo, y luego los traduciré, traduciré lo que esté en un idioma al otro, y haré una versión en dos idiomas, una versión con dos idiomas paralelos. Lo que dice Tawada es que al terminar la obra y al traducir y corregir se dio cuenta de que la versión que había corregido en japonés era completamente diferente de la que había hecho en alemán, que eran dos novelas diferentes y que no se encontraban, y que eran dos animales diferentes, dice ella. Entonces, yo creo que una de las particularidades de esta literatura entre lenguas de Tawada es que ella no está persiguiendo ningún tipo de consistencia en su traducción, sino que está buscando un encuentro con, con ese destello que tiene el lenguaje. Ella dice, el lenguaje es como un animal vivo.
y yo juego con el lugar vivo del lenguaje. Entonces, pues eso, traduciendo a Taboada, lo que yo sentí era una frustración inmensa de no poder transmitir lo visual de su escogencia de caracteres, por ejemplo, o, eh, o los juegos de palabras. Bueno, sí. Hay otra pregunta más sobre nombres de escritores y escritoras del Japón. No tienen fronteras culturales como Tabadas. Nombres de autores de otros países que se hayan dedicado a escribir sobre Japón. Charlie pregunta sobre autores que se hayan dedicado a escribir sobre Japón. Y yo no estoy segura de que Tabada sea una escritora que escriba sobre Japón, pero es una escritora que escribe como en los márgenes, en los límites, caminando sobre el borde peligroso entre Japón y no Japón. Pero hay una autora que recién descubrí hace unos meses, que me parece fantástica, es una escritora que se llama Yu Miri, quizás en inglés Miri Yu, y ella es una autora Zainichi, es decir, es una escritora de familia coreana residente en Japón. Y ella también es una escritora que ve a la sociedad japonesa con un ojo crítico, agudo, y con una percepción de la belleza que solamente tiene el que ve a Japón desde el margen. Eh, entonces, pues les recomiendo leer a Miriu. Alguien habla de lo catastrófico que fue 1945 para Japón. Sí, pero digamos que para hablar de Hiroshima, y también digamos como otra recomendación más, estos textos de Kenzaburo Oe sobre Hiroshima, las notas de Hiroshima, son textos imprescindibles para ver cómo Japón, el bombardeo atómico sobre Hiroshima se convierte para Oe en la piedra en la piedra fundacional de la dignidad. Y la dignidad es reinterpretada por Oe lejos de de esa imagen, ¿no?, de la dignidad masculina del samurái que muere sin doblar el cuello, sino que la dignidad que descubre Oe en Hiroshima es la dignidad del que decide actuar a pesar de su huella, de su cicatriz. Entonces, yo creo que para ver la catástrofe como bajo una luz un poquito más activa y no solamente de la pasiva victimización del bombardeo, pues es recomendable echarle un ojo a estos textos de Kenzaburo Oe. Vale. Yo creo que Hay dos preguntas más, no sé si quieren que las hagamos. Sí. Bueno, pues, tienes tiempo, María Lucía, es que Sí, todavía alcanzamos. Que, todavía alcanzo ok, a vale. empezar el día. Yo, pregunta, ¿por qué crees que el mundo posapocalíptico es un mundo cerrado? en la novela, Mumei le hace esa pregunta a Yoshiro. Le pregunta, ¿y por qué no hay frutas? Bueno, porque el Japón está encerrado. ¿Y por qué está encerrado el Japón? Y la respuesta, que desafortunadamente no creo que vaya a encontrar así tan fácilmente, la respuesta es: Japón ha hecho algo malo, y cerrar a Japón
de cerrar las fronteras del Japón prevendrá que esto que ha ocurrido acá se expanda hacia el resto del mundo. Entonces, el encerramiento de este Japón posapocalíptico tiene que ver, digamos, con una política de Estado para impedir que algo se salga. Y eso que no se quiere que se salga son dos cosas. Es probablemente, yo me imagino, como el efecto radiactivo del accidente que se supone ha ocurrido en esta novela, pero también algo relativo a la información. Hay algo que no se quiere que se sepa sobre Japón. Hay algo que se quiere que se mantenga sin decir. Esto es difícil de decir, pero es una referencia, creo yo, a lo que hubo de secreto y de oculto en el manejo de Fukushima y de cómo hubo información que se mantuvo pues escondida, que no se reveló y que no se dejó conocer a tiempo y que no se dejó, por ejemplo, discutir en el territorio internacional. Esto era ya no un problema local, este problema ya no era un problema de Sendai, Miyagi y Fukushima, sino que era un problema global. eh, y esa información no se dejó salir, se cerró. Entonces, como esa referencia a- al secreto y al mantener sin que se sepa, es también probablemente una de las razones por las que en la novela se juega con la imposibilidad de hablar inglés o de usar palabras del inglés para cortar la comunicación con el mundo exterior. Listo. Eh, Ahí hay junto dos últimas. María pregunta, ¿cómo crees que se inserta esta novela distópica de Tawada en la tradición de lo que equivale a la ciencia ficción y otras novelas distópicas japonesas? Y por ahí preguntan si se puede conseguir el Japón de los perros acá en Colombia. uh-huh. eh, eh, Voy con la segunda pregunta. El Japón de los perros ha recién salido ahorita en España y pues veremos con estos tiempos del corona cuándo llega a Colombia, pero ojalá sea pronto. Hay eh, como una advertencia que hay que hacer con este libro y es que no es un libro, tampoco es un libro de, de amor al perro, sino es un libro que explora la imagen del perro como un símbolo de algo más. Entonces hay algunos relatos crueles, hay unos relatos descarnadamente eróticos, hay unos relatos como fuertes, entonces son unos relatos maravillosos y la manera en que aparece esta figura del perro desde también comienzos de Meiji hasta pues el siglo XXI es fantástico. Entonces, ojalá llegue pronto a Colombia. Eh, yo no sé, para responder la pregunta sobre eh, cómo se inserta la novela de Tawada en la tradición de la ciencia ficción o de las novelas distópicas en Japón, yo no creo que Tawada bueno, yo no creo que Tawada sea una escritora que siga, digamos, las corrientes literarias de Japón, porque ella ha creado, digamos, un estilo completamente diferente y un estilo que además le cuesta mucho trabajo a muchos japoneses de seguir. Yo creo que más que insertarse, lo que ella está haciendo es romper la tradición de la novela distópica. Por ejemplo, este futuro de Tawada no se parece en absoluto al futuro distópico de Tsutsui, que es el futuro sobre el que nos cuenta, ¿no? El patriarca de la ciencia ficción japonesa, eh, sino que es un nuevo futuro destrozado y es un futuro en el que la verdadera desgracia y la verdadera tragedia eh, es que se pierde el lenguaje, es que no se pueda hablar, es que no se pueda escribir
es que las palabras dejen de importar. Esa es la verdadera tragedia del libro. El Mumei, el bisnieto, le dice a su bisabuelo todo el tiempo: qué cantidad de palabras viejas que conoces. Tú te rehusas, tú lo has perdido todo, has perdido tu casa, has perdido tu fortuna, has perdido todo, pero te rehusas a perder tus palabras y te rehusas a perder los caracteres. Los caracteres chinos que se aprenden son muy difíciles de recordar, entonces hay que pasar como por un proceso de repetición muy largo y muy monótono para recordarlos. Ese proceso ya no lo siguen más los niños del emisario. Pero Yoshiro, el bisabuelo de la novela, se niega a dejar ir los caracteres, se niega a dejar ir la letra. Entonces sí, no creo que se inserte dentro de una tradición, yo creo que crea como una, una visión completamente diferente del Japón posapocalíptico. Ok, bueno, María Lucía, pues muchas gracias por de verdad permitirnos escucharte y aprender un poquito de ti. Muchísimas Creo que gracias a ustedes. queda pendiente que hablemos un poquito de modernidad y tradición en algún momento. Yo no creo que estemos tan distantes en lo que estamos diciendo. Creo que hay un uso de palabras y una interpretación allí, pero creo que no estamos pensando lo diferente. Creo que también en algún momento podríamos hablar de orientalismo y de todo el uso de estas imágenes, porque pues hoy ya no tenemos tiempo, pero sí es como uno de los choques grandes que yo tuve en mi regreso con Japón, pero que en el camino he empezado a entender de una forma diferente, en el camino hacia acá, en el regreso. Entonces, ojalá algún día tengamos el espacio para hacerlo. Y de forma Qué chévere abierta. que así sea. Vale, muchas gracias, María Lucía, de verdad, por Bueno, estar aquí. A todos los demás les recuerdo que nos quedan 2 charlas. Mañana está Amaury García con una charla que se llama Control y Censura hacia la estampa japonesa ukiyo-e. Y el viernes tenemos 2 escenarios del arte japonés de posguerra. Entonces, ojalá nos sigan acompañando. De nuevo, gracias, María Lucía. Que tengas feliz día. Gracias a ustedes y buena noche. Gracias, que estés bien. Adiós. Gracias a todos.